¿Cuáles eran los bioelementos? Todos ellos, ¿no? Eran iones que participaban, ¿no?, en el metabolismo, o que formaban partes estructurales. Y algunos de esos iones, no todos, algunos de esos iones eran denominados cofactores, ¿verdad? Algunos son denominados cofactores, sirven como cofactores, sirven para que las enzimas tengan funcionalidad. Otro tipo de cofactor eran las vitaminas, ¿cierto? Sobre todo las vitaminas del complejo B. Todas estas vitaminas del complejo B son cofactores muy importantes que necesitan en las enzimas que están presentes en el hígado. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Apoenzima, si se une al cofactor, se denomina holoenzima, ¿no? Holoenzima. ¿Listo? El agua no viene. Aquí, los niveles de pH. En los niveles de pH nosotros habíamos visto acá un ejemplo. ¿Dónde estás? Acá, este ejemplo. ¿Se acuerdan que les expliqué sobre la diabetes? ¿Sí? Ese viene tal cual, así como está acá. ¿Sí? Obviamente que le estoy cambiando algunas cosas. ¿Por qué toman fotos si tienen su diapositiva? Para acordarse que tienen que estudiar eso. Este viene, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los valores aquí, los rangos bioquímicos que eran importantes saber? A ver, ¿se acuerdan? Pásale la voz a mí, si viene que estamos en repaso. La gran memoria. ¿Qué pasaba aquí con esta persona diabética? ¿Qué pasaba con esa persona diabética? Tenía acidosis, ¿cierto? ¿Por qué generaba acidosis en esa persona diabética? Porque no podía degradar la glucosa. Una persona diabética no puede degradar la glucosa. Y como no puede degradar la glucosa, sus células necesitan energía. ¿De dónde sacan esa energía? De los ácidos grasos. Y una consecuencia en la degradación de los ácidos grasos es generar compuestos cetoácidos, ¿no? Compuestos cetoácidos. Y estos compuestos cetoácidos eran producidos principalmente por los músculos, ¿no? ¿Qué cantidad de músculo tenemos? Un montón, ¿no? Toda esa cantidad de cetoácidos generado por un montón de células musculares va a ser liberado al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, entonces, como este compuesto es un cetoácido, es un ácido, va a cambiar los niveles de pH. ¿De acuerdo? Es por eso que cuando le hicieron su análisis, mira su pH arterial. Normal es de 7.35-45 y su pH bajó a 7.25. ¿Qué es lo que estaba sufriendo? Una acidosis, ¿no? Y si el valor de pH sube, 7.60 por ejemplo, alcalosis. En la acidosis, esa cambio de pH hará daño a proteínas en el torrente sanguíneo. Sí, ¿cierto? ¿Hay proteínas en el torrente sanguíneo? Sí, ¿no? Un montón de albúmina hay. La transferrina que habíamos hablado la semana pasada. ¿Sí? Sobre todo las inmunoglobulinas también que están presentes en el torrente sanguíneo. ¿Se acuerdan que hicieron su segunda práctica de laboratorio? Donde determinaron la cantidad total de proteínas. Esa cantidad total de proteínas está dividida entre albúmina y globulinas, ¿no? Entonces las globulinas son importantes también para el sistema de defensa. ¿Sí? Cuando ocurre un paciente diabético tiene una herida, uno, como no le falta como tiene acidosis, personas, sus proteínas no están funcionando bien, sus globulinas, no puede ahí cerrar bien la herida, ¿no? Y como no tiene mucha defensa, entonces es muy fácil de que las bacterias que estén presentes por ahí sea fácil de afectar rápido. Entonces la necrosis de ese tejido avanza rápido y tiene que amputar rápidamente. Ok, ¿y cuando es alcalosis hará daño también? Y también, obviamente, ya hemos explicado el efecto del cambio de pH, ¿no? Por los grupos químicos de los aminoácidos. Listo. Si saben esto, ya pueden responder a la pregunta. ¿Ok?
¿sí? No está igual por si acaso, el enunciado está igual, todo el fondo es igual, pero para poder responder ahí va a cambiar. ¿Sí? No le tengan miedo a las preguntas. Las preguntas tienen un enunciado a veces un poco complicado, pero después la respuesta ustedes la saben, ustedes la han estudiado. ¿Okay? No estoy pidiendo respuestas de que no, yo no les he enseñado. Ok, en las biomoléculas. Sí, pero cuando los niveles de, obviamente el paciente diabético va a generar acidosis, va a generar compuestos cetoácidos, y en el primer nivel de esos compuestos ácidos que están llevando al torrente sanguíneo, ¿quiénes están actuando para mantener los niveles de pH normales? Los buffers, ¿cierto? Los buffers son importantes. ¿Qué tipo de buffer está presente en la sangre? Bicarbonato, fosfato, ¿no? Y una proteína que está presente en la hemoglobina para poder mantener los niveles de pH. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar a las biomoléculas? Por ejemplo, tenemos una biomolécula que está por ahí y yo les digo en el examen de que esa biomolécula tiene en su estructura un grupo carboxilo. ¿Qué tipo de biomolécula se hace referencia? Los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos. Hay algunos grupos carboxílicos también están presentes en lípidos. ¿Qué más? A ver, otro. ¿Qué pasa? Voy a quitar esto. ¿Qué pasa si les digo que tengo una molécula ahí y que en el análisis se mostró de que tenía un grupo fosfato? ¿Qué tipo de biomolécula se hace referencia? El ácido nucleico. ¿Solo el ácido nucleico? Y los lípidos, específicamente los fosfolípidos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les digo que una biomolécula tiene un grupo sulfhidro? Un azufre. ¿Qué tipo de biomolécula hago referencia? A una proteína. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una proteína pues muy posiblemente tenga una cisteína, y la cisteína en su radical tiene azufre. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Si les digo que los monómeros están enlazados por enlace glucosídico, ¿qué tipo de biomolécula es? Carbohidrato. Por un enlace fosfodiéster, ácido nucleico, ¿no? Por un enlace éster, lípidos. Ya está. 3 doritos más tarde. Ok, el resto creo que ya no viene. Siguiente semana número 2, clasificación de los aminoácidos. Aquí yo les había indicado de que ustedes deberían de saber la clasificación de los aminoácidos, específicamente esta parte. Los aminoácidos que son apolares, los aminoácidos que son aromáticos, los aminoácidos que son polares, sin carga, los aminoácidos que son básicos, ¿no? Básicos que son, y finalmente los aminoácidos que son ácidos. Tienen que saber la lista. Luego tienen que saber los aminoácidos que son esenciales. ¿Sí? Y por descarte van a saber los aminoácidos que no son esenciales. ¿Sí? ¿Para qué es importante los aminoácidos? No, perdón. ¿Qué son los aminoácidos no esenciales? Son aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo podría sintetizar, ¿no? Y los esenciales son aquellos de que necesitamos, ¿cierto? ¿Y qué eran los aminoácidos esenciales condicionados?
aminoácidos esenciales condicionados son aquellos aminoácidos que normalmente son no esenciales, ¿sí? En un estado normal, sin ningún tipo de patología o de un estrés severo, estos aminoácidos se comportan como aminoácidos no esenciales, o sea que pueden ser generados por nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Pero cuando la persona sufre algún tipo de patología o algún estrés severo, a veces son afectadas las enzimas que son encargadas de generar esos aminoácidos no esenciales. Como son afectadas estas enzimas, por lo tanto no van a poder producir los aminoácidos no esenciales. Y como no van a poder producir esos aminoácidos esenciales, esos aminoácidos no esenciales ya no son no esenciales, sino van a ser condicionados, ¿de acuerdo? Van a ser condicionados. Van a ser esenciales por el momento, hasta que se recupere de la patología o del estrés severo que está sufriendo la persona. ¿Sí? Listo, ya saben. Ya saben que es esencial, no esencial. ¿Hicieron de nuevo el ácido glutámico? ¿El comportamiento iónico? Sí. Si no lo han hecho, háganlo porque ese viene. Sí, obviamente que el mismo molécula, no otra. Pero o sea, así como está ahí, con un aminoácido. Con un aminoácido, sí. Solo con un aminoácido va a venir. Los grupos químicos de los aminoácidos, ¿con qué inician un pH ácido? A un pH ácido, ¿cómo se comportan los grupos químicos de los aminoácidos? COOH. Y el NH, 3 más, ¿cierto? Ya está. Y de ahí van subiendo los niveles de pH, ¿cierto? Suben los niveles de pH y va cambiando o va cediendo los grupos químicos, ¿no? Conforme, dependiendo de qué valor, del valor de pK, ¿sí? Dependiendo del valor de pK. Estos valores de pK yo les voy a dar en el examen, ¿ok? ¿Qué es un carbono quiral? ¿Aquí cuál es el carbono quiral? Este, ¿cierto? Es el carbono quiral. Ok. La clasificación de los aminoácidos y el comportamiento iónico de los aminoácidos. Ok, ¿sí? Eso es todo lo que viene acá. Siguiente semana. La 3. Estructuras y plegamiento de las proteínas. Estructura según su nivel estructural, primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿En qué tipo de estructura la proteína tiene funcionalidad? En la terciaria, no todas, ¿no? Hay algunas que necesitan tener todavía su estructura cuaternaria para que pueda tener funcionalidad. ¿Qué más? Ya le había preguntado sobre el grupo amino, ¿no? Si esa proteína solo tiene un grupo amino terminal, ¿qué tipo de estructura es? Sí. Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Si solo tiene un grupo amino terminal. Y es una proteína funcional ya. Terciaria, ¿no? Si tenemos una proteína funcional y tiene dos grupos aminos terminal, cuaternal, ¿no? ¿Cuántos tipos de estructuras hay en la estructura secundaria? Dos, ¿no? Alfa hélice, hoja beta y una yapita que era vueltas o giras. ¿De acuerdo? Vueltas o giras. Ok. ¿Quiénes eran las enzimas, las proteínas que según su conformación eran fibrosas? Son aquellas enzimas, son aquellas proteínas que tendrán vueltas o giros. No, las fibrosas no tienen vueltas o giros. Y su principal función de las fibrosas es estructural, ¿sí? Colágeno, cabello, queratina, ¿qué más? Y los globulares, ahí están casi todas las proteínas que tienen casi la mayoría de funciones en general de las proteínas. Catalítica, de transporte, de almacenamiento, inmunológico, todo ello.
¿sí? Todas esas funciones contienen las proteínas que son globulares. Siguiente tipo de estructura según su composición química, ¿no? Hay simples y conjugadas. Los aminoácidos simples, las proteínas simples son aquellas proteínas que están conformadas solo por aminoácidos, y las conjugadas más algún tipo de molécula que puede ser sus cofactores, ¿no? No solo cofactores que son iónicos y vitaminas, también pueden unirse ahí un ácido graso, un oligosacárido, ¿sí? Una porción de ADN también y altas funcionales, ¿sí? Ok. Ya saben entonces los tipos de estructuras. Ahora pasamos a la plegación. Los modelos de la plegación. ¿Cuáles eran los modelos de plegamiento? Jerarquizado, alternativo y asistido, ¿no? En el jerarquizado, el plegamiento se daba por jerarquía, ¿no? Primero primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Y después cuaternaria. Eso era por jerarquía. Después por alternativo era porque la proteína contenía mucha cantidad de aminoácidos no polares. ¿Sí? Esa fuerza de polaridad hacía de que inmediatamente se despliegue la proteína y después recién iban a generar las estructuras secundarias, ¿sí? Por el camino se iban a estar formando. Y en el asistido participaban las proteínas de las familias de las chaperonas, ¿no? Estas chaperonas ayudaban a unirse a esas proteínas mal plegadas o a las proteínas que recién han nacido en el proceso de traducción para llevarlas al complejo proteico llamado chaperonina. Listo. La chaperonina es un complejo proteico, ¿no? Como un cilindro que en la parte interna ingresa la proteína y se pliega correctamente y de la botan cómo funciona, ¿no? Ahí el caso clínico era de la fiebre, ¿no? Era de la fiebre. Había otro que era de Alzheimer, pero no. Ahí está. El pH también alteraba la conformación estructural, ¿cierto? El pH. Si a esa proteína le cambiamos el pH, sí, va a perder el plegamiento. ¿Listo? No solo con la temperatura, sino también con el pH. ¿A cuáles eran los factores que estaban, no? Factores que afectan el plegamiento después, ¿no? Temperatura, pH y las sustancias químicas. Ok. ¿Ya? Eso sería todo. Y de la 4 ya les dije, ¿no? De la semana 4 ya les dije que viene. Es importante que sepan muy bien a partir de acá factores que influyen en la actividad enzimática hacia adelante. Tienen que saber muy bien ahí. No sé, para que les pueda quedar mucho mejor, para que puedan retener mejor la información, ¿sí? A veces no es suficiente con lo que tienen, a veces vayan a libros o a videos para que se les grabe mejor, para que tengan un conocimiento un poco más macro. Ok, listo. Estamos entonces. Entonces, la otra semana, a la primera hora, voy a tomar el quizzes de esta clase. ¿Sí? Tomo quizzes de esta clase y luego del quizzes vamos a tomar el examen. ¿Sí? Tomamos el examen 1 hora. Paso por todos los sitios, por todos los lugares y veo que todavía están verdes, damos 10 minutos más. ¿Sí? Si todavía siguen ahí escribiendo y todavía están verdes, 10 minutos más. Máximo 1 hora 20. Máximo 1 hora y 20. Pero si todos están verdes, veo que todos están mirando por un costado, termina el examen. ¿Sí? ¿Qué van a esperar? Una rosita que ponemos por acá. ¿Y un aire? Van a hacer sinapsis, pero de cerebro a cerebro.